Saludos a todos hermanos y hermanas, hoy es viernes 14 de diciembre, yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio en el día de hoy, Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: «¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo al paralítico: «yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca habíamos visto cosa igual». Nunca habíamos visto cosa igual. La autoridad de Jesús como que va creciendo, y a partir de este pasaje entonces se eleva y por supuesto entonces la sorpresa de la gente y las quejas de los escribas también, digamos que son legítimas. ¿Por qué? Porque el perdón de los pecados es una prerrogativa de Dios, es decir, solo le pertenece a Dios perdonar pecados. Entonces Jesús está haciendo de sí mismo Dios. ¿Qué es esto? Por Dios, inaudito. Nadie había visto a alguien o algo así antes. Entonces, vamos por partes. Jesús hasta este momento ha mostrado su poder y su autoridad, realizando algunos milagros y predicando la palabra con autoridad. Hay algo acerca de Jesús que asombra mucho a la gente, que atrae a la gente, y sus discípulos están empezando como a recoger algunas partes, a entender y a descubrir la identidad de Jesús como alguien muy especial. Pero este milagro en particular como que reta esa comprensión, esa comprensión de la identidad de Jesús que los discípulos tienen hasta este momento. Entonces, para probar su autoridad, Jesús le dice al paralítico: toma tu camilla, levántate, toma tu camilla y vete caminando, y así lo hace. Entonces, podríamos decir que este pasaje tiene una intención cristológica, es decir, mostrar que la autoridad de Jesús es una autoridad divina, no como la de cualquier otro maestro u otra persona instruida o que tiene un conocimiento simplemente intelectual, etcétera, etcétera, sino que la autoridad de Jesús es una autoridad divina. Por lo tanto, Jesús es Dios. Esto, por supuesto, será un camino largo que tienen que recorrer los discípulos para comprenderlo, ¿sí? Y para tragarse esta verdad, digámoslo así. Por lo tanto, para los líderes esto genera como un escándalo, porque bueno, este hombre está pasándose por Dios, no lo podemos entender. Pero hay que estar atentos a todo el relato del Evangelio de Marcos, porque más adelante vamos a tener, el evangelista nos va a dar otras señales, otras manifestaciones de la autoridad de Jesús que van a aclarar un poco su identidad o su naturaleza divina. Ahora, ¿qué podríamos entender nosotros con este pasaje cristológico, como ya les decía? ¿Qué significa para usted, qué significa para nosotros el perdón de los pecados? ¿Qué es el perdón en términos generales? El Evangelio no nos explica qué significa el pecado, qué significa el perdón, porque asume que nosotros ya lo sabemos, ¿sí? Lo que está presentando es la identidad de Jesús. Pero entonces aquí viene el punto interesante, y es que para mostrar que Jesús tiene autoridad sobre el pecado, es decir, para perdonar pecados, el evangelista utiliza a un paralítico
Entonces esto ya nos da como una pista para poder comprender qué significa el pecado y qué significa sobre todo el perdón de los pecados. Entonces podríamos decir que el pecado es como una parálisis que nos imposibilita caminar. Una parálisis en el corazón, una parálisis en el alma, por supuesto también una parálisis en el cuerpo. El pecado es como una fuerza que nos subyuga y que nos impide vivir la vida a plenitud, que nos impide ver a los ojos a los demás. Entonces, claro, perdonar los pecados significa volver a tener la capacidad o tener nuevamente la capacidad para caminar, para vivir la vida en plenitud, para mirar a los ojos a los demás, ¿sí? Para seguir adelante en nuestra vida. Vamos a leer nuevamente este pasaje. Ni siquiera hablé de los amigos, que son unos personajes tan hermosos en este pasaje también. El gesto de llevar hasta Jesús en medio de la multitud a su amigo, cargándolo en la camilla, abriendo el techo, poniéndose en todo este alboroto, simplemente para que Jesús cure a este hombre y además recibe el regalo también del perdón de los pecados, que como les digo, es esta oportunidad de volver a caminar. Yo sé que todos nosotros hemos experimentado el poder del pecado como esa fuerza que nos oprime, ¿sí? Pero hoy Jesús nos dice a todos: levántate, toma tu camilla y anda. Además que es tan bonito cuando yo puedo celebrar con las personas el sacramento de la reconciliación, sentir que el poder y la autoridad de Jesús para perdonar como que se imprime en el corazón de la gente y la gente puede salir tranquila y caminar y yo no sé, es una cosa realmente bella y hermosa experimentar el perdón de los pecados. Un cafecito y nos vemos el lunes con una sorpresita en el mensaje del Evangelio. Feliz fin de semana para todos y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.